Para explicar lo que geopolíticamente significa lo que estamos atravesando, lo convocamos justamente a un analista que nos va a ayudar al respecto. Ariel Umpierres, buenas tardes, ¿cómo va? No te estamos escuchando, sí te estamos viendo en pantalla. Ahí está, perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿Ahora perfecto, sí? perfecto. Gracias Perfecto, por bueno. sumarte a América Noticias. Contanos, cuando hablamos de geopolítica, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué significa en el contexto de la invasión a Ucrania? Es importante esa pregunta porque cuando hablamos de geopolítica, las personas, el público en general, quien nos está viendo en estos momentos, tiene que entender que hablar de geopolítica no es una, digamos, una discusión de consorcio, donde las personas discuten y más o menos se ponen de acuerdo o no sobre algunas cosas. No estoy menospreciando ese tipo de discusión. Cuando hablamos de geopolítica estamos hablando de intereses estratégicos de países. En este caso estamos hablando de potencias y de potencias nucleares. Estamos hablando de la OTAN. Y cuando hablamos de la OTAN estamos hablando de Inglaterra y de Estados Unidos. El resto de los países son, digamos, adicionales. Los europeos hacen lo que les dicen. Todos los gobiernos europeos son empleados de los Estados Unidos y de Inglaterra. Aquí los que mandan son los norteamericanos y los ingleses. Y del otro lado tenemos a la Rusia, a la Federación Rusa, que también tiene intereses y estrategia. Permíteme que lo explique para un argentino porque lo va a entender perfectamente. Lo que está pasando allí traspolaba a nuestra realidad. Hace un mes o dos atrás, la Cancillería argentina, el gobierno argentino, tuvo que protestar en Naciones Unidas porque Inglaterra estaba fortaleciendo sus bases militares aquí en Malvinas, en el Atlántico Sur, haciendo ensayos misilísticos, trayendo tropas, moviendo buques de guerra, ya sabemos, fortaleciendo su presencia militar en el Atlántico Sur, enfrente a nosotros. ¿Por qué? Porque le interesa, lo dijo el primer ministro inglés, nos interesa el Atlántico Sur y nos interesa el acceso a Antártida en este caso. O sea, toda esta zona para ellos es muy importante. Entonces mueven tropas. Argentina se siente preocupada porque dice esto no es normal, a nadie le gusta que en su frontera le pongan tropas, entonces protesta, lo hizo diplomáticamente Argentina con lo que tiene, con protestas en Naciones Unidas. Lo mismo está pasando en Europa, pero en este caso desde hace 30 años, digamos 25 si querés. Y en este caso, y aquí lo más importante a decir es que aquí no se trata en el caso nuestro de identificar quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene razón o quién no tiene razón, porque eso sería una discusión de consorcio. Acá, cuando hablamos de geopolítica, decimos, tenemos que entender cuáles son los intereses estratégicos de cada uno y ver hasta qué punto negociamos. Concretamente, ¿qué ha pasado en estos 20 años concretamente? Que Estados Unidos e Inglaterra, que los anglosajones son potentes cuando quieren avanzar sus peones, le avanzaron los peones a Rusia. Porque hay una discusión, un enfrentamiento, una lucha, una guerra desde hace siglos. Recordemos que a Rusia la invadió Napoleón en 1810, es hace 200 años, después la invadió Hitler. Entonces a esta gente, a estos rusos, les preocupa que esa zona que está en el medio, que sería Ucrania o la digamos, todos esos países que están en la región, sí, se los llenen de misiles y de armamento. Es decir, Umpierres, esto iba a pasar. Si no era ahora, la invasión o las acciones militares tal como se están desarrollando se iban a concretar. A ver, Carlos. No, quiero preguntarle a Ariel cuánto puede o si puede subsistir Europa sin el gas de Rusia. Complicado. Pero respondo a la pregunta anterior. Sí. No solamente iba a pasar, el objetivo era que pasara. La OTAN quiere que esto pase porque quiere. El objetivo de Occidente es dividir a Rusia, la quieren fraccionar, la quieren balcanizar, que es el objetivo que siempre han tenido. Pero a Vladimir Putin países, no se le mueve un pelo, es decir, pueden cerrarle todos los caminos o considerarlo paria, como dijo Joe Biden, pero no está dispuesto a retroceder ni un centímetro, por lo menos por lo que se ve en estos primeros días. Y por eso le va bien en su país, porque es un nacionalista, es un patriota, es un soberanista y defiende sus fronteras. A los rusos lo que más les interesa es su seguridad. Como digo, los invadieron y en la Segunda Guerra Mundial, durante la invasión nazi, perdieron 20 millones de personas. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, perdió 400.000 soldados. Una barbaridad, uno ya sería suficiente, pero los rusos
perdieron 20 millones, les destrozaron su país, les violaron a todas sus mujeres. Y vos querés que ahora esté tranquilo cuando la OTAN todos los días le corre 1 metro las baterías de misilísticas, los aviones de guerra. En esto yo creo, y esto quizás los decepcione a ustedes con lo que estoy diciendo, pero realmente como historiador te tengo que decir, tenía que pasar esto que pasó. Sí, pero Ariel, Ariel, perdón que te interrumpa, porque no quiero alejarme de la pregunta que te hice, porque todos hablamos de Rusia como una potencia nuclear, una potencia mundial, lo sabemos, en todos los aspectos, pero también es una potencia, yo te decía lo del gas, que tiene este convenio con Argelia, que le proveen el gas a toda Europa y alrededores. Digo, si mañana, porque acá se habla de sanciones de Europa y de Estados Unidos para con Rusia, pero si mañana Rusia, yo entiendo que es un ingreso económico millonario, pero también si Rusia quiere mañana, corta el gas, ¿y qué pasa con Europa, por ejemplo? Alemania se queda prácticamente sin energía, el 60% de su gas es... Alemania en el 2011 cerró todas sus centrales nucleares, no tiene electricidad que no sea a través de gas o carbón. Dicen que hay que ser verde, combustible verde, pero el gran quemador de carbón es Alemania en sus centrales eléctricas. Bien. El gas viene de allí. Mencionás el gas argelino, lo conozco muy bien el tema. El gas argelino está prácticamente agotado. Es principalmente Francia quien lo recupera, pero Alemania e Italia estarían en un grave problema. Y lo último que quiero comentar referido a Putin es que cuando se dice la opinión pública mundial, la opinión pública es la de este lado. Yo te puedo asegurar que por la información que tengo del otro lado del mundo, Putin no sé si no va a quedar como un héroe, como aquel que se les enfrentó sobre todo a la OTAN, a Inglaterra, toda esta prepotencia, ¿no? Ariel, pienso que quizás moleste este comentario, pero es la realidad. Cuenten la verdad, contemos la verdad, ¿no? Una visión atendible y la verdad que esclarecedora, ¿no? En términos de abrir un poquito, ¿no?, la cabeza y no repetir cosas que se suelen decir. Umpierres, gracias. Decías, ¿Italia y qué otro país estarían en problemas? Prácticamente toda Europa, Italia y Alemania principalmente. Bien. Francia tiene centrales nucleares desde ya. España no es un gran problema, pero bueno, los ciudadanos europeos ya mañana pagan más cara la electricidad, ¿no? Gracias, Es Ariel. un tiro en los pies, un nuevo suicidio europeo. Sin duda. Gracias, Ariel.